Bueno, buenas tardes. Acá vamos a desarrollar una función que me han pedido que desarrolle de una manera más o menos sencilla, que es la función de Lambert, la función W de Lambert. Es una función que ha sido definida hace mucho tiempo, hace más de 2 siglos, pero bueno, no se le dio mucha importancia hasta que en los últimos tiempos, hace unos 20, 30 años atrás, se vio de que se podía aplicar en algunas cuestiones de la mecánica cuántica, una de las versiones de la mecánica cuántica relativista. Y ahí es como que tuvo un resurgir de esta función. Bueno, ¿cómo se define? Vamos a definir de esta forma. Vamos a hablar de que y es una función de x y la vamos a llamar w de Lambert de x. La función w de Lambert, algunos la llaman omega, a mí me parece que es un pésimo nombre. Y la definición es la siguiente. Vamos a decir que esta función es la inversa de esta otra función. Estas dos funciones son inversas la una de la otra. Ya vamos a encontrar una forma de calcular la W de Lambert. ¿Qué quiere decir que sea inversa? Bueno, si nosotros sabemos que por definición de función inversa, si hacemos esto, o sea, la función de la inversa de x, eso nos tiene que dar x. Y lo mismo si hacemos esto. Estamos hablando de funciones inversibles. Bueno, entonces, si lo atacamos a este lado, fíjense que la W es la F. Entonces esto quedaría la W de la F a la menos 1 de X. Pero la F a la menos 1 de X es esto. O sea que si nosotros hacemos la W aplicándosela a esto, el resultado nos tiene que dar X. Y si trabajamos de esta otra forma, la f a la menos 1 de algo es ese algo por e a la ese algo. Por lo tanto, la f a la menos 1 de f de x va a ser f de x por e a la f de x, pero habíamos dicho que la f de x es la w, por lo tanto sería la w de x por e a la w de x. Bueno, esto es muy importante, que esto sea x, es una conclusión bastante linda. Por ejemplo, esto, podríamos decir que e a la w de x sería, si paso esto que está multiplicando, lo paso dividiendo, queda esto. Es una conclusión linda. Y otra conclusión linda es que la w de x, si la despejamos de allá arriba del exponente, va a ser el logaritmo natural de x sobre w de x. Y acá está la papa. Porque se presta que ahí hagamos iteraciones, que el resultado lo vuelva a poner ahí. Entonces se llega a la conclusión de que la w de x termina siendo, fíjense cómo es la fórmula, el logaritmo natural de x sobre, y en vez de poner w de x, voy a volver a poner esto, que es el logaritmo natural de x sobre, y ahí vendría otra w que termina siendo el logaritmo natural de x sobre, y así hasta el infinito, digamos, las veces que uno quiera. O sea, infinitas veces sería. Es una iteración infinita. Y esta es la forma operativa para calcular el valor de la W de Lambert de un número. Se puede hacer fácil con una calculadora común y corriente. No hace falta, como dicen por ahí algunos, de que se vaya a una página web ni que se use un programa especial. No, con una calculadora cualunque se puede calcular esto. Simplemente hay que saber usar la tecla de LANS. En todo caso, si alguien quiere, yo le digo cómo hacerlo. Con la tecla ANS de las calculadoras comunes, que es el resultado de la cuenta anterior, uno puede hacer esa iteración de una forma fácil. Bueno, esto lo voy a borrar. Lo único que voy a rescatar de esto es esta fórmula,
que nos va a servir e a la w de x termina siendo x sobre w de x. Bueno, es una función muy útil esto. Ya vamos a ver un par de aplicaciones. Y lo que sí me gustaría es, que es lo que me han pedido específicamente, es encontrar la derivada de la w. Acá tenemos la función, o sea, yo quiero sacar la w' de x, o sea, la f' de x, si quieren. La prima, acuérdense que es la derivada, y como yo llamo i, esto sería diferencial de i sobre diferencial de x. Pero el teorema de la derivada de la función inversa dice que esto podría ser así, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que si queremos despejar, si yo tengo la función que y es la w de x y quisiera despejar x, como esta es la función de x va a ser la función inversa de y, o sea que la función inversa es esta, es x, que la función esta es la inversa, pero aplicada a y, no a x, termina siendo este producto. Entonces yo derivo esto, si yo hago esto, la derivada de x respecto de y, me queda la derivada de un producto, tomando ahí ahora como variable independiente, me queda la derivada de un producto, va a ser la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que termina siendo e a la y. Y entonces ahí es donde nosotros podemos reemplazarlo a esto, esta derivada, por esto. Pero si tenemos en cuenta que i es la w de x, termina siendo e a la w de x, que lo puedo sacar como factor común, por 1 más i, que es w de x. Bueno, ahí está la derivada, la w' de x, la derivada de la función de Lambert. Si quieren, para darle un formato más simple, me baso en este resultado y le digo que la w' de x es, en vez de poner e a la w de x, puedo poner x acá sobre w de x y me va a quedar así. El wx del denominador lo subo al numerador y queda esta función. Bueno, esa es la derivada de la función de Lambert. Bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, sirve, por ejemplo, para resolver ecuaciones raras. Ya dijimos que tiene una utilidad en mecánica cuántica también, en algunas resoluciones de algunas ecuaciones de Dirac. Pero ahí se requiere que usemos una W en el campo complejo. Una cosa antes que pasemos a las utilidades. Si nosotros graficáramos la función esta, esa función, si la graficáramos, sería una cosa así. Lo digo rápido, es una cosa así. Y esto es menos 1 y esto es 1 sobre e. Este es el origen, esto es la función. Y por lo tanto la inversa, ahí es donde vienen los problemas. O sea, la inversa de esta, que es la función de Lambert, si teniendo en cuenta que las funciones inversas cuando se grafican juntas quedan simétricas en relación a la bisectriz del primer y tercer cuadrante, va a quedar una cosa así. Con este punto situado en 1 sobre e, perdón, es menos 1 sobre e,
menos 1 sobre e y esta es menos 1. Y ahí nos damos cuenta que no es una función esta, entonces tenemos que tomar ramas. La rama que normalmente se toma es esta. Esta rama de arriba es la que se llama w sub menos 1, en cambio esta rama de abajo, que es mucho más restringida, pero también tiene su utilidad, se la llama w sub 0. Creo que ese es el nombre que le da. Bueno, esta es la gráfica de la función de Lambert. Este es el origen, o sea que la w de 0, por ejemplo, es 0. Evidentemente. Bueno, vamos a alguna utilidad. Así ponemos un broche de oro a esto. Supongamos que yo quiero resolver una ecuación que sea x a la x igual a un número cualquiera, a, qué sé yo, 3, supongamos. Entonces lo que podemos hacer es sacar el logaritmo de ambos miembros. Aplico propiedad del logaritmo, me queda esto. Y si yo digo que x es e a la un número a, cualquiera, entonces acá quedaría e a la a por logaritmo natural de e a la a, que ese es el logaritmo natural de la minúscula. Esto es a, lo voy a poner adelante, a por e a la a es el logaritmo natural de a. Y habíamos dicho hace un rato de que si yo quiero despejar a de acá, me va a quedar la w del logaritmo natural de a. Pero como a es e a la... como a su vez es el logaritmo natural de x, según esto, entonces va a quedar el w del logaritmo natural de a, y de ahí yo despejo x diciendo que va a ser e a la w del logaritmo natural de a. Entonces yo ahí tengo una forma de calcular la solución de esta ecuación que de otra forma no se puede resolver, por ejemplo, de una forma bastante elegante, y el cálculo de la función w de Lambert del logaritmo natural de a la hacemos con la fórmula de iteración, que es más o menos fácil, y después sacamos e a la de eso. Bueno, me despido, espero que les haya gustado. Es una cosa bastante útil, bastante particular y no es tan complicado, aunque lo parece de entrada. Les mando un abrazo virtual a todos.